En la plataforma Zigbee ya tienen disponibles las diapositivas en formato PDF para que puedan ir anotando todo lo referente a lo que voy a ir describiendo a lo largo de la presentación. Entonces me está escribiendo un mensaje el compañero. David. David estaba diciendo que en la plataforma Zigbee ya se encuentran disponibles las diapositivas. Me demoré un poco en colgarlas porque estaba organizando una información y adicioné una importante, teniendo en cuenta cómo ha ido avanzando esta asignatura. Entonces, les estaba comentando que ya esta es la parte 3, la parte final de la unidad número 1, antes de iniciar la unidad número 2, que ya está relacionada con las técnicas biotecnológicas que se utilizan en los laboratorios, ya sea para el diagnóstico, ya sea para investigación de tratamientos, relacionados con enfermedades que se relacionan con la expresión de genes y de proteínas. Pero la unidad 1 hay que finalizarlas de acuerdo al tema de cómo se manipula este material genético y las proteínas. Recuerden que en la clase pasada vimos cómo se da ese proceso biológico dentro de un organismo de manera normal, pero la ciencia, con el fin de estudiar más profundamente e identificar las diferentes funciones de estos genes, de este material genético, de estas proteínas, ha sido capaz de manipular y obtener todas estas moléculas y macromoléculas y mantenerlas en un laboratorio, lo cual permitió estudiarlas, elucidarlas, conocer las secuencias y eso. Entonces, este tema se llama manipulación tanto de ácidos nucleicos como de proteínas, teniendo en cuenta de que esto fue lo que realmente permitió conocer que el DNA es un material genético que está compuesto por genes, que estos genes están compuestos por secuencias de bases nitrogenadas y de nucleótidos, el proceso de replicación y todo esto. Entonces, normalmente nosotros manipulamos tanto los ácidos nucleicos como las proteínas para obtener información elemental y explicar procesos biológicos. Pero ya teniendo en cuenta de que la mayoría de toda esta información elemental ya está consignada en bases de datos, y de alguna otra manera la gran mayoría de los procesos biológicos han sido explicados a través de esta manipulación, pues normalmente utilizamos en los laboratorios de investigación, sobre todo en la parte farmacéutica, la utilizamos para encontrar tratamientos adecuados. Sin embargo, como todavía el mundo biológico tiene un gran tramo desconocido, también nos ayudan a explicar por qué se están generando estas enfermedades. De hecho, la explicación genética del cáncer todavía se sigue investigando de acuerdo a los diferentes tipos de cáncer y a los diferentes genes que aún no conocemos que regulan los diferentes procesos de crecimiento, proliferación e inducción de muerte celular. Entonces, la manipulación de DNA sigue siendo un proceso bastante vigente. Discúlpenme, voy a poner esto en silencio. Sigue siendo un proceso bastante vigente y normalmente se basa en la observación. ¿Qué quiere decir? En conocer el efecto de diferentes sustancias, de diferentes tratamientos sobre la expresión tanto de los ácidos nucleicos y de las proteínas, y ver cómo esto puede afectar la salud
de un organismo, ya sea utilizando modelos animales, ya sea observando la diferente expresión de este material genético en las poblaciones, etcétera. De hecho, ya últimamente se está manejando lo que es el concepto de ancestría, esto con el fin de explicar el origen de muchas enfermedades que son muy comunes en ciertas poblaciones raciales. Entonces, actualmente estamos tratando de ver cómo ese material genético y su expresión, sobre todo la aparición de cambios en las secuencias en un grupo en particular, puede afectar su función fisiológica. Entonces vemos personas que son más susceptibles a desarrollar cierto tipo de enfermedades porque al estudiar su genoma nos damos cuenta de que tienen ese cambio presente. Entonces ya hemos generado bases de datos como HAMMAP, en donde nos permite clasificar diferentes poblaciones de acuerdo a cambios en la expresión de genes, cambios en la secuencia de sus genes, y de esta manera se ha ido, por ejemplo, caracterizando la población afrodescendiente, la población europea, la población asiática, y ya se han ido caracterizando de esta manera, y de alguna otra manera también sirven como para que la persona conozca a qué enfermedades es susceptible, qué deficiencia en enzimas tiene. Recuerden pues bueno, ahora que vieron farmacología 1, sobre todo en la parte de biotransformación, ustedes habrán escuchado los acetiladores lentos, los acetiladores rápidos. Esto normalmente viene dado porque las enzimas que participan en el proceso de acetilación se encuentran reguladas por los genes, y normalmente hay ciertas poblaciones que tienen deficiencia o mutaciones o polimorfismos en estos genes, lo cual los convierte en acetiladores lentos, acetiladores rápidos, etc. El proceso de manipulación tanto de ácidos nucleicos como de proteínas para estudios biológicos, pues normalmente surge de la sustracción de algo que se conoce como muestra, que es donde esta muestra normalmente viene de una matriz biológica, teniendo en cuenta el proceso para la cual se va a utilizar. Nosotros podemos tomar diferentes muestras para diagnóstico. En el caso ahora bastante común, que es el COVID-19, se puso muy de moda el hisopado nasofaríngeo, pero no es la única forma de tomar muestras de origen biológico, sino que también está la extracción de sangre, extracción de biopsias, etc. Esta toma de la muestra es fundamental para el resto de los pasos que están aquí. ¿Por qué? Porque de esta toma de la muestra va a depender el método de extracción y purificación que ustedes deben utilizar, dependiendo si quieren conocer DNA, RNA o proteínas. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene un método de extracción y de purificación completamente diferente, al igual que la cuantificación. La cuantificación de los ácidos nucleicos son completamente diferentes a las cuantificaciones de las proteínas. Y por último están los procesos que sufren los diferentes ácidos nucleicos y las proteínas. Normalmente nosotros los ácidos nucleicos los podemos utilizar para hacer clonación, para hacer amplificación de este material, pero las proteínas normalmente las utilizamos para hacer una detección, estudiarlas en su estructura, ver qué cambios hace que la persona no tenga esa proteína de una manera adecuada y presente una enfermedad, etcétera, normalmente ligada a procesos de detección. Entonces, en el día de hoy, como les dije, vamos a ver todo lo que se relaciona con estas obtenciones de las muestras y la extracción y purificación.
Todas estas muestras, para su extracción y purificación y su conocimiento y su estudio, se utilizan las famosas técnicas de biología molecular, que son útiles para estudiar tanto el genoma como el proteoma. Recuerden que el genoma es el contenido de los genes hasta convertirse en transcriptoma, que es el RNA, y el proteoma está relacionado con las proteínas, o sea, cuando ese RNA se convierte a proteínas. Entonces, en cada una de estas fases, o sea, de convertirse el ADN a RNA, que es el ADN es el genoma y el RNA es el transcriptoma. Aquí hay diferentes procesos. ¿Quién me recuerda los procesos que puede sufrir una secuencia de DNA para convertirse en RNA? Profe, esto básicamente es la transcripción del ADN a ARN y luego la eventual traducción de ese ARN a proteína. Por eso, pero ¿cuáles son los procesos que sufre ese DNA para convertirse en RNA? El proceso se llama transcripción. Pero o sea, los pasos de la transcripción. Ese transcripto sufre unas diferentes modificaciones para convertirse en el RNA que se va a convertir a proteína. ¿Cuáles son esos procesos? Pues primero sería que entraban las topoisomerasas, luego las helicasas, a romper esos puentes de hidrógeno. Eventualmente, o sea, se refiere a esa la pregunta, ¿cierto? No, esas son enzimas que participan en la replicación del ADN. Estamos hablando de la transcripción, cuando el ADN se va a convertir a proteínas. Recuerda que la replicación es cuando nosotros vamos a reproducirnos y a pasar de una célula madre a 2 células hijas. Entonces, ahí es donde participan las topoisomerasas, todo porque necesitamos que todo el DNA se replique y se transfiera a 2 células hijas exactamente igual. Estoy hablando del proceso que sufre el ADN para convertirse a RNA mensajero o RNA que va a producir una proteína. Este DNA sufre una serie de procesos para convertirse en el RNA mensajero que se va a traducir. ¿Cuáles son esos procesos? Pues, profe, la transcripción tendríamos la formación de ARN inmaduro, ¿no? El agregar ese capuchón, la cola poliada, luego el splicing y así. Exactamente. Este DNA es una secuencia de nucleótidos, no es la misma que el RNA mensajero. ¿Por qué? Porque, como lo dijo la compañera, va a sufrir una serie de procesos como adición de la capucha 5', la adición de la cola poliada y lo más importante, el splicing, que es donde se van a remover las secuencias intrónicas. Entonces, por eso es que hay estudio de genoma y estudio de transcriptoma, porque el genoma no es el mismo, el genoma es todo el gen completo, exones e intrones, mientras que el transcriptoma es cuando ese gen se convierte o se va a convertir en una proteína. Entonces, por eso es que les aclaraba al principio que son, dependiendo lo que yo quiero, yo voy a necesitar diferentes técnicas. Ahora, esto es de DNA a RNA, pero recuerden que de RNA hay un proceso para transformarse en proteína, que son las modificaciones post-transcripcionales que sufre esta proteína que está aquí para convertirse en algo funcional, teniendo en cuenta o tomando como plantilla el RNA. El primer proceso, ¿cuál es? La traducción. Pasar de un idioma de nucleótidos a un idioma de aminoácidos. Ese es el primer proceso, pero después viene un segundo proceso que se llaman las modificaciones post-transduccionales, que normalmente se basan en las
modificaciones o el plegamiento que sufre esa proteína para ejercer su función. La proteína por sí sola como secuencia de aminoácidos no tiene una función biológica. La función biológica la da la configuración que esa proteína toma en el espacio. Y por eso es que aquí ya pasamos de transcriptoma al estudio del proteoma. Entonces siempre tienen que tener claro esos procesos, porque realmente cuando tú estudias genes o genoma o ADN, estás estudiando siempre algo constante, algo que no varía. O si varía, variará en un nucleótido, en algo muy pequeño. Pero cuando ya tú estás hablando de transcriptoma y de proteoma, ya son variables. ¿Por qué? Porque el RNA sufre modificaciones, porque las proteínas sufren modificaciones. Entonces, cuando nosotros necesitamos conocer la función o la cantidad de RNA mensajero que se está produciendo en un momento específico, ustedes tratan de buscar o extraer RNA o proteínas. Pero si ustedes tratan de buscar si nosotros somos susceptibles a desarrollar en el futuro una enfermedad, ustedes tienen que estudiar ADN. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las técnicas que normalmente se utilizan? La electroforesis, el PCR, secuenciación de partes o de genoma completo. Y para el tratamiento de enfermedades ya tenemos lo que es DNA recombinante y proteínas recombinantes. O sea, es cuando ya conocemos, oye, este gen está mutado, esta proteína está cambiada. ¿Cómo la podemos reemplazar para que la persona no tenga la enfermedad? ¿Cómo la podemos producir a gran escala para que la persona pueda tener una vida normal? Entonces vemos que la biotecnología basa normalmente casi todos sus procesos en la tecnología del DNA recombinante, que se basa en la clonación de genes, en la aplicación de ingeniería genética en diferentes técnicas de biología molecular para estudiar enfermedades o tratar de modificar genomas de organismos para proveer tratamientos útiles en enfermedades donde la expresión génica está afectada. Entonces vemos que este tipo de herramientas nos han permitido lograr todo esto que vemos aquí en la diapositiva. Aislamiento y purificación de proteínas terapéuticas, crear animales para seguir estudiando el efecto de los genes en la fisiología y en la morfología, estudiar la estructura y ver cómo se forman esos tejidos, expresar las proteínas, utilizar proteínas para vacunas, para tratar enfermedades o evitar su propagación. En fin, tenemos una cantidad de utilidades que nos ha permitido el estudio o la obtención de estas muestras. Entonces, normalmente en el manejo de muestras hay 3 pasos fundamentales que van a depender de lo que yo quiero estudiar. Entonces, si yo quiero estudiar estructura genómica, es decir, si yo tengo una enfermedad porque se me alteró un gen o se me alteró el DNA, yo tengo que buscar células nucleadas porque estas son las que contienen el DNA. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para identificar individuos, o sea, las pruebas de paternidad, para detectar polimorfismos y mutaciones que normalmente están relacionadas con la predisposición o el padecimiento de una enfermedad. Normalmente se utiliza para el diagnóstico de enfermedades genéticas. Entonces aquí tenemos de pronto unos ejemplos de mutaciones y polimorfismos. Recuerden que las mutaciones y los polimorfismos ambos son cambios en las secuencias.
La diferencia está en la cantidad de personas que presentan este tipo de cambios. Normalmente los polimorfismos son detectados en el 1% de la población, que quiere decir que 1 de cada 100 personas van a tener esa mutación, o perdón, ese cambio en esa secuencia. ¿Ya? Los polimorfismos normalmente están relacionados con la diversidad genética y algunos están relacionados con la predisposición de enfermedades, mientras que las mutaciones normalmente son patológicas, o sea, las tienen las personas que tienen enfermedades. Sin embargo, hay algunas mutaciones que han favorecido o han permitido que nosotros desarrollemos ciertas capacidades superiores. Normalmente en lo que es el proceso evolutivo se debe a mutaciones que en vez de ocasionar una enfermedad han ocasionado de que el organismo presente alguna ventaja frente a una condición externa. ¿Ya? Y los polimorfismos son más de diversidad genética, o sea, hay mayor aparición, hay más personas que tienen ese cambio o esa variación. Bueno, esto es en el caso del genoma. Si yo quiero ver cómo esos genes se están expresando en un momento específico, siempre recuerden que el transcriptoma es algo que se está expresando en este momento. Como siempre les he dicho, en cada momento de nuestra vida es único. ¿En qué sentido? En que yo ahora mismo estoy expresando unos genes completamente diferentes a los que voy a expresar en 5 minutos. Es el mismo gen, pero lo voy a expresar de manera diferente en un transcurso del tiempo. Entonces se dice que el transcriptoma es como especie de una fotografía de lo que tú estás viviendo en ese momento. Entonces, normalmente se extraen de un tejido, de un órgano, el cual tú quieres estudiar porque quieres conocer cuál es el estado de ese órgano en ese momento que estás extrayendo la muestra. Entonces, normalmente cuando se utilizan biopsias, etcétera, es porque queremos conocer cómo se está expresando los genes en ese órgano específico para conocer si hay una enfermedad, si va a ser susceptible a la enfermedad, etc. Entonces, aquí hablamos de transcriptoma porque extraemos RNA mensajero. Entonces, normalmente el transcriptoma nos da información sobre los cambios bioquímicos que experimenta el organismo en respuesta a una situación particular o un momento metabólico definido. Recordando siempre que la expresión de los genes siempre se da en un momento determinado. Yo nunca a lo largo de mi vida voy a tener la misma expresión de genes. Voy a tener los mismos genes, claro que sí, porque los genes es algo constante, pero su expresión es variable. ¿Por qué? Porque cada momento de mi vida es único. Entonces voy a tener diferentes cantidades de RNA mensajero a lo largo de mi vida. Y el proteoma ya es la secuencia de aminoácidos de este transcriptoma, o sea, es el resultado de la expresión del transcriptoma. Entonces, normalmente el proteoma se utiliza para conocer el resultado de estos cambios bioquímicos. Una proteína truncada, una proteína no funcional. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de hemoglobina, entonces yo voy a ver la globina, oye, si la globina está mutada, entonces ¿qué hago yo? Voy a ver el transcriptoma, voy a ver el genoma o el transcriptoma porque algo está sucediendo allá arriba que está originando esta secuencia de proteínas alterada. Entonces, todo, como les digo, todo esto depende
del momento que yo quiera manejar, y es muy importante seleccionar adecuadamente esta muestra. Ahora, en este caso particular, estamos hablando de todo lo que sucede, todas las enfermedades o todos los desequilibrios que pueden suceder dentro de mi organismo. ¿Ya? Pero las tecnologías de biología molecular también nos ha permitido utilizar como muestras estas diferentes momentos para detectar infecciones. Ya vamos a ver más adelante a qué me refiero con eso. Entonces, en el caso del genoma y del transcriptoma, vemos que este genoma siempre se va a extraer de células nucleadas. ¿Por qué? Porque el núcleo es donde está el ácido nucleico DNA almacenado. Siempre les doy el ejemplo del eritrocito. Los eritrocitos no tienen núcleo. Entonces, si tú vas a buscar DNA, no puedes extraer eritrocitos. Tienes que traer células nucleadas. En la sangre hay muchas células nucleadas, los leucocitos, etc. Entonces, normalmente tienen que buscar, si vamos a hacer DNA, vamos a estudiar DNA, siempre buscar células nucleadas. Cualquier célula nuclear. El transcriptoma, como es una fotografía del momento, ustedes van a escoger el tejido u órgano específico que quieren estudiar. Les pongo un ejemplo. Yo estaba estudiando cáncer colorectal. Que tuve que extraer yo el colon de los animales para ver cómo es en ese momento, cómo esos animales estaban expresando su RNA mensajero. Al igual que el proteoma. El proteoma también utiliza el órgano o tejido enseguida, porque ustedes necesitan de alguna otra manera ver qué está pasando en ese tejido, cómo se está expresando el gen. Entonces, lo que les decía, este tipo de muestras también se utilizan para el diagnóstico de infecciones. ¿Por qué? Porque recuerden de que a pesar de que los ácidos nucleicos y que las proteínas están escritas, por así decirlo, en el mismo idioma de 4 letras, adenina, guanina, citosina y timina, y en el caso del RNA, adenina, guanina, citosina y uracilo, adenina, citosina, guanina y uracilo, estos genes son diferentes. Los genes de las bacterias y los genes de los virus son completamente diferentes a nuestros genes. ¿Qué quiere decir? Que van a tener esas 4 letras de manera organizada, pero en forma diferente a las 4 letras que nosotros organizamos. Entonces, normalmente es posible detectar ácidos nucleicos exógenos para yo decir la persona tiene X o Y infección. El caso más actual, el COVID-19, el virus de SARS-CoV-2 es un virus de RNA, ya su material genético está escrito en forma de RNA, y este RNA, pues al principio de la pandemia, mientras se estudiaban todas esas muestras, fue secuenciado, o sea, se sabía cuál era la secuencia de 4 letras en que estaba escrito ese RNA mensaje. ¿Cómo se creó la detección por PCR? A partir de este tipo de secuencias. Entonces se cogía una secuencia o se tomaba una secuencia que era específica y que no se encontraba dentro de los genomas de nosotros. Y esto era lo que se detectaba a través de la PCR, que ya vamos a ver más adelante que este RNA se tiene que transformar primero a cDNA, y ese cDNA es lo que realmente se detecta en la PCR, no el RNA directo, completo, que
extraemos directamente del virus. Entonces, normalmente cuando nosotros queremos estudiar una infección, algo que sea exógeno a tu fisiología, ustedes tienen que tratar de tomar una muestra en donde, tratar de tomar la muestra en donde normalmente el organismo está colonizando. Por ejemplo, en el caso de COVID-19 que tocaba, hisopado nasofaringeo. ¿Por qué? Porque el virus estaba entrando normalmente a través de las fosas nasales. Pero ya cuando se dieron cuenta que el virus empezó a mutar y podía entrar por boca, podía entrar por mucosas, pues se tomó la opción de que no solamente fuera hisopado nasofaringeo, sino que también se tomaran otro tipo de secreciones dependiendo la fuente de entrada. Para esto, para seleccionar la fuente de entrada o seleccionar qué tipo de, en dónde se va a tomar esta muestra, hay que tener en cuenta cómo es la historia natural del microorganismo, o sea, dónde se desarrolla más. El sitio de permanencia dentro para ustedes tener en la muestra una cantidad representativa del ácido nucleico del mismo que te indique la presencia de el agente infectante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el caso de la infección por Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori se crea en ambientes ácidos. ¿Dónde se toma la muestra? En el estómago. La biopsia se toma en el estómago, se hace un pequeño piquete en el estómago, se toma la biopsia y ahí, y con base a esa muestra, se detecta la presencia de esta bacteria en el organismo. En el caso de el virus del papiloma humano, la biopsia se toma en el cuello uterino. Regálenme un segundo que alguien me está escribiendo. Ok. Regáleme un segundito y reenvío la información de la vacunación aquí al estudiante que me estaba preguntando. Entonces, les estaba comentando que siempre vamos a tener en cuenta que la historia natural de la enfermedad para tomar la cantidad de microorganismos adecuadas y de esta manera obtener sus ácidos nucleicos y detectarlos en una muestra específica. Entonces, aquí tenemos de pronto algunos ejemplos de diferentes enfermedades que se pueden detectar a través de la extracción de ácidos nucleicos en diferentes matrices biológicas. Está la distrofia muscular Duchenne, la anemia falciforme, las hipercolesterolemias, la diabetes, la cirrosis, cáncer, artritis reumatoide, virus, tuberculosis e infecciones por Aspergillus, que es una bacteria. Entonces miren que tenemos una variedad de muestras biológicas, pero solamente en algunas podemos utilizarlas como fuente de ácidos nucleicos de enfermedades alteraciones genéticas monogénicas, o sea, que vienen expresadas en tus genes, o sea, las vas siempre a expresar en algún momento de tu vida porque tus genes están alterados, siempre van a buscar tomarlas en DNA.
no en una biopsia, no en suero, en plasma, sino normalmente en células nucleadas, y siempre vas a tomar ADN. En el caso de diabetes, dependiendo si es una diabetes tipo 1, en donde definitivamente tus células están mutadas y no tienes, o en caso de los cánceres hereditarios, la artritis reumatoide, que es una enfermedad hereditaria, ustedes van a buscarlas en el ADN. Pero en el caso de las enfermedades, estas enfermedades también se pueden dar de manera esporádica, quiere decir de que por algún momento ustedes se expusieron a una radiación, a un factor externo que hizo que su secuencia mutara y cambiara. Ustedes entonces tienen que buscar es en lo que se está expresando, específicamente en el órgano donde está viéndose el cambio. Entonces, miren, aquí se dice, en los asteriscos dicen si se busca una mutación implicada en el desarrollo de patología, si se investiga los niveles de expresión en un momento determinado. Ya, esto está más relacionado con cómo estoy desarrollando yo la enfermedad, y esto sí tengo o no ese gen cambiado y me está generando la enfermedad. Y en el caso pues de enfermedades infecciosas, vamos a ver enfermedades que vamos a detectar estas secuencias o estos ácidos nucleicos dependiendo la matriz biológica en donde se desarrolla el organismo o el organismo infeccioso. Bueno, para todo manejo de muestras, y por eso hoy me encuentro en el laboratorio, tenemos que tener en cuenta muchísimos aspectos. Ya seleccionamos cuál es la muestra que vamos a tomar. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a tomar esa muestra? Entonces, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos. Dentro de los aspectos fundamentales es que nosotros evitemos contaminar esa muestra. Para ello, nosotros utilizamos diferentes materiales, tanto para la infraestructura donde las vamos a manejar, como aspectos de cómo se va a tomar esa muestra. Por ejemplo, normalmente, si vamos a hacer con esa muestra una PCR, nosotros le decimos, mira, tienes que estar en ayuno. ¿Por qué? Porque los lípidos interfieren con algunos reactivos que nosotros vamos a utilizar. Pues normalmente la gran mayoría de lípidos interfiere con esta toma de el ensayo que se va a realizar después. Entonces, en el caso del SARS-CoV-2, de la detección de virus de SARS-CoV-2, como era un virus de RNA que luego se iba a convertir a DNA, se tomaba en mucosa oral o se tomaba por hisopado nasofaríngeo, donde son estructuras donde normalmente los lípidos van a ser pocos. Pero si el virus estuviera en la sangre, ahí sí tenemos, mira, trata de venir en ayunas porque hay menos cantidad de lípidos circulantes y tenemos que evitar que estos lípidos en algún momento puedan llegar a la prueba diagnóstica. El uso de anticoagulantes, ETA, citrato, hay unos anticoagulantes como la heparina que interfiere también con los reactivos de algunas técnicas de detección. Entonces, normalmente nosotros utilizamos como anticoagulantes ETA o citrato, muy poco heparina, porque la gran mayoría de técnicas de biología molecular interacciona con la heparina. El uso de material libre de nucleasas o proteasas.
Entonces, como vemos aquí tenemos en la diapositiva varios ejemplos. Todo el material que nosotros utilizamos para biología celular y molecular viene esterilizado de fábrica y viene con unos sellos de certificación en donde dice que están libres de las nucleasas o las proteasas. Puntas, por ejemplo. Estas puntas, que son normalmente utilizadas aquí en el laboratorio para hacer extracciones de ácidos nucleicos, porque vienen con ciertas especificaciones como filtros, etcétera. No sé si la pueden observar. Aquí dice DNA free and RNA free. ¿Qué quiere decir? Que es libre de nucleasas, que son las que degradan los ácidos nucleicos, y viene libre de pirógenos, que son diferentes microorganismos que pueden afectar y son considerados muy contaminantes. Entonces, normalmente estas son las puntas que nosotros utilizamos para, de hecho aquí hay una foto, aquí está la fotografía, para el análisis de estos ácidos nucleicos. Ya, entonces vienen no pirógenos, libres de DNasa y de RNasa. Normalmente vienen raqueadas. ¿Qué quiere decir que vienen raqueadas? Que vienen ya colocadas en cada uno de sus sitios para que nosotros con las pipetas las saquemos y de esta manera no tengamos contacto con estas puntas. Se puede autoclavar. ¿Qué quiere decir autoclavar? Esterilizar por calor húmedo. El autoclave es un equipo que por cambios de presión permite de que nosotros esterilicemos con agua a 120 grados centígrados de material. Entonces, en el caso de estos que son materiales plásticos, si nosotros queremos de alguna otra manera garantizar, nosotros además las autoclavamos. En el caso de material, cuando se requiera un material de vidrio, tenemos que esterilizar. Es muy raro utilizar material de vidrio aquí en biología molecular, pero en algunos casos, como en el caso de homogenizadores de tejido, ya que sirven para triturar el tejido, entonces sí tenemos que utilizar unos tubos de vidrio y unos pistones, y estos tubos de vidrio normalmente se llevan a 230 grados centígrados durante 8 horas para evitar o para degradar estas nucleasas, que son enzimas que rompen los enlaces entre los nucleótidos, y estas proteasas, que son enzimas que rompen el enlace peptídico. Entonces, a 230 ya se ha comprobado de que esas enzimas son completamente degradadas y podemos garantizar de que el material esté libre de estas enzimas. Normalmente se utilizan guantes, tapabocas de 3 capas, gorro y bata antifluido. Entonces, normalmente cuando yo voy a montar una PCR, yo utilizo mis guantes, mi tapabocas, todo para poder manipular estas muestras, porque normalmente uno en las manos, si ustedes sin necesidad de echarse crema hidratante, ustedes normalmente tienen una grasa en la piel. Esta grasa en la piel está acompañada con nucleasas y proteasas. ¿Por qué? Porque estas son las que van degradando todos los materiales de las células que van muriendo. Recuerden que nosotros tenemos una capacidad de recambio del estrato córneo bastante alta. O sea, nosotros siempre estamos como se dice por ahí, descamándonos. Entonces, las nucleasas y las proteasas rompen eso para que ustedes no tengan esa sensación de que tienen el montón de células ahí. Entonces, es como una grasita que nosotros producimos para ir degradando las mismas células que nos van muriendo. Entonces, por esta razón, nosotros tenemos que utilizar guantes, utilizar tapabocas para evitar de que
la saliva o gotas de saliva caigan en nuestras muestras. Gorro, tapabocas, gorro por el cabello, sobre todo las personas que tenemos el cabello largo, y bata antifluidos por la bioseguridad. Agentes limpiadores de superficie, o sea, yo no puedo trabajar con la superficie así, porque yo, miren lo que acabo de hacer yo ahora. Puse la mano en el mesón. Entonces, cuando yo pongo la mano en el mesón, hay una transferencia de material biológico hacia ese mesón. Entonces, yo si voy a trabajar con ácidos nucleicos y proteínas, yo tengo que limpiar el mesón para garantizar de que no hayan ni proteasas ni nucleasas. ¿Cómo lo hago? Hay diferentes agentes que utilizan enzimas que degradan las nucleasas y RNAs. Tenemos el ejemplo del RNA-SAP, este que está aquí. No sé si se logra ver. Que son diferentes detergentes que se utilizan para la limpieza de superficies. Y de esta manera tú garantizas de que tu superficie está libre de contaminación. Hay muchos otros como el fenol, el Depsi, ya que se utilizan para la limpieza de manos. Y de esta manera, no solamente nuestras células de la piel, sino también bacterias, hongos que se encuentran en el ambiente que pueden caer en el mesón, pueden contaminar nuestras manos. Importante en la preservación, sobre todo de estos reactivos que son costosos. Todos los reactivos de biología molecular son muy costosos. Ya, si ustedes ven una cotización de estos reactivos, la acrilamida, los primers, la Master Mix, todos esos son reactivos bastante costosos. Y normalmente vienen en frascos pequeños. Y nosotros lo que hacemos es alicuotar. ¿Qué es alicuotar? Poner en cantidades exactamente que se van a utilizar tanto las muestras biológicas como los reactivos. Ambos se alicuotan. Entonces, por ejemplo, yo extraje 2 mililitros de sangre. Ustedes no van a utilizar los 2 mililitros de sangre. Entonces, cogen y dividen la sangre en viales de 100 microlitros, porque es que 100 microlitros yo siempre los voy a utilizar. Esto que evita que ustedes estén descongelando y congelando la muestra, y de esta manera en cada proceso de cambio de temperatura se degradan proteínas, se degradan ácidos nucleicos. Entonces nosotros siempre preservamos en alícuota para hacer un solo cambio de temperatura, tanto para los reactivos como para las muestras. Cada muestra tiene una temperatura y un tiempo de vida útil. Entonces, normalmente la sangre total más anticoagulante puede durar 4 grados por 5 días. Ya, si ustedes quieren conservarla por más, tenemos otros métodos como los ultracongeladores, manejo de hielo seco mientras se está haciendo el experimento. Y lo ideal es que siempre estén congeladas en nitrógeno líquido, que es el que mantiene la temperatura a menos 196, facilitando que se mantengan intactas por un tiempo indefinido. Entonces, como les digo, todo esto depende de qué querramos utilizar. Si vamos a utilizar ADN, el ADN, ¿cuál es más estable? ¿El ADN o el ARN? Es más estable el ADN, ADN. El ADN, profe, es más estable. ¿Y por qué? Por la propia estructura. Porque es una estructura... Es de doble cadena. Exactamente, es una estructura bicatenaria. Entonces, esta estructura bicatenaria le confiere de que sus uniones estén más protegidas. Siendo esto bastante claro, siempre vamos a tener en cuenta de que el ADN va a durar más que el RNA.
Entonces, el ADN se puede mantener incluso a temperaturas más altas que el RNA. Y durante mucho tiempo. El ADN, durante años, uno lo puede mantener ahí en un ultracongelador. Pero el RNA no. El RNA es muy inestable porque es monocatenario y tiene todos los nucleótidos expuestos. Entonces, si vamos a hacer estudios de DNA, el DNA ustedes pueden llevarlo en una cavita hasta que lleguen al laboratorio y colocarlo en el ultracongelador. Pero si van a estudiar RNA, como las famosas muestras del COVID, eso tenía que cogerse el hisopado e irse inmediatamente a la parte de del laboratorio que va a analizar la muestra. Y por eso es que se montaron varios laboratorios en varias ciudades, porque tú no podías tomar el RNA. Ahora, nosotros tomábamos la muestra, pero la muestra no era RNA enseguida. Nosotros de esa muestra teníamos que extraer el RNA. Sin embargo, para evitar, nosotros traíamos acá al laboratorio, se extraía el RNA y enseguida se pasaba a cDNA para mantener su estabilidad. Hay unas soluciones que facilitan el mantenimiento de estas muestras. Y ustedes de pronto veían que cuando hacían el hisopado nasofaringeo lo metían como especie de un tubito. Es un buffer. Estos buffers normalmente tienen soluciones como las que se conocen como RNA later. Entonces, son normalmente soluciones estabilizadoras que lo que hacen es mantener el ácido nucleico intacto. Entonces, miren que casi todos los reactivos de biología molecular están hacia el RNA, porque el RNA siempre es más inestable. Las proteínas, ni se diga, las proteínas son súper estables a diferencia del DNA. Pero el RNA, al ser tan inestable, siempre se va a tratar de preservar mucho mejor. Entonces, siempre hacían el hisopado, lo metían en el buffer para que durante ese tiempo, hasta que llegara al laboratorio, se mantuviera intacto ese ácido nucleico. Esto elimina la necesidad de congelar la muestra inmediatamente. Y permite de que a 37 grados se pueda mantener la muestra, a 25 por una semana y a 4 grados por un mes. Entonces, ¿por qué es importante la toma de muestras? ¿Por qué? Porque hay dos aspectos trascendentales en el diagnóstico. Nosotros podemos o contaminar o degradar una muestra. ¿Cómo la podemos contaminar? Si no usamos el tapaboca y estamos haciendo el hisopado nasofaríngeo de un paciente, mi DNA, al yo hablar con el compañero, va a caer gotas de saliva sobre la muestra. Y si yo tengo lo que van a detectar y el paciente no lo tiene, ya esa muestra contaminada va a marcar como que sí lo tuviera. Entonces voy a dar, ¿qué? Falso positivo. Pero si yo no utilizo guantes y empiezo a manipular la muestra y mis manos tienen nucleasas y proteasas, voy a degradar lo que está en la muestra. Entonces voy a tener un falso negativo. Entonces es muy importante el manejo de estas muestras en biología molecular. ¿Por qué? Porque normalmente son pruebas de diagnóstico. Ya se utilizan para diagnosticar enfermedades, para tú decir el efecto de un tratamiento. Por ejemplo, en el caso de mi tesis que va para una revista, se publica en revistas donde todos los científicos ven los resultados. Y yo diga, no, este tratamiento sirve para el cáncer. Y vamos a ver que yo degradé la proteína del cáncer porque lo contaminé con mis nucleasas, etc. Entonces, por eso la célula se vio con las proteínas abajo y no por efecto de mi tratamiento. Entonces, miren todas las implicaciones que puede tener tanto la toma de muestras como su manipulación. Entonces, es muy importante tener estos aspectos claros. Entonces, ya una vez yo tengo mi muestra,
mi sangre, mi saliva, mi mucosidad, mi tejido, mi biopsia, etcétera, es muy importante la extracción de ácidos nucleicos y de proteínas. Como les digo, con el fin de ver qué es lo que yo quiero determinar. Entonces, normalmente los ácidos nucleicos, tanto el ADN como el ARN, tienen ciertas características comunes y otras no. Y esto lo hace de que sean útiles para una cosa e inútiles para otras. Por ejemplo, ambos tienen carga negativa en soluciones acuosas. Ambos están localizados en el núcleo. Recuerden que tanto la transcripción como la replicación se hace en el núcleo. Ya. Hay otras organelas que lo tienen. Por ejemplo, la mitocondria tiene tanto ADN como RNA nuclear. Y en el caso de las plantas, los cloroplastos también tienen esa cantidad de tanto de RNA como DNA. Recordándoles siempre que el DNA es más estable que el RNA, y aquí ya empiezan las diferencias, normalmente su estabilidad química lo da el set bicatenario. Estas diferencias en su estabilidad hace que nosotros tengamos diferentes métodos de extracción, tanto para obtener ARN como para obtener ADN. Entonces, la elección del método de extracción va a depender de lo que yo necesito, si necesito ARN o necesito DNA. ¿Por qué? Porque en el caso del DNA, los métodos normalmente son más agresivos para evitar la contaminación con RNA. Y en el caso del ARN, los métodos son un poco más nos ayudan más que todo los reactivos a conservar esa estructura monocatenaria. Entonces, la elección del método de extracción va a depender primero del tipo de ácido nucleico que vamos a extraer. Si el organismo es mamífero, si es una planta, si es un procariota, si es un virus, porque esto nos va a ayudar a escoger las secuencias que vamos a utilizar, los anticuerpos que vamos a usar, etcétera, para los métodos que utilizan como materia prima los ácidos nucleicos. Las fuentes, si son cultivos, si son biopsias, si son secreciones. No es lo mismo extraer ácidos nucleicos de un cultivo celular en donde todas las células son igualitas o extraer ácidos nucleicos de la mucosa oral o del hígado, donde vamos a tener cantidades de células porque son tejidos. Recuerden que los tejidos hay muchos tipos celulares. Y la técnica que se va a utilizar para su estudio. ¿Por qué? Porque de esto va a depender de que nosotros necesitemos más o menos ácidos nucleicos puros. Lo que les decía de los lípidos, que muchos lípidos interfieren con los reactivos que se utilizan en una PCR, en una electroforesis, y entonces vamos a tener esas interferencias que van a dar resultados completamente extraños. El tiempo de extracción, que es fundamental, y la técnica de extracción. Entonces, por ejemplo, el DNA lo podemos utilizar para hacer amplificación por PCR, un sorted blot, técnicas de diagnóstico, determinación de variantes, clonación de vectores, todo esto lo podemos hacer con el ADN. Mientras que con el RNA normalmente siempre tenemos que hacer una retrotranscripción. ¿Qué quiere decir una retrotranscripción? Pasarlo a DNA. Uno, para conferirle una estabilidad, y dos, para poder hacer técnicas como la PCR, que es una técnica que ayuda a ampliar la cantidad de material que tenemos disponible y que además funciona con ciclos de calentamiento y enfriamiento. Entonces, si nosotros calentamos y enfriamos el ARN, lo perdemos absolutamente todo. No pasa, no vamos a detectar absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Este RNA
lo pasamos a DNA y este sí es más susceptible a calentar y a desnaturalizarse para conocer expresión génica en una condición y en un momento determinado. Entonces, tanto la extracción del RNA como el ADN necesitamos múltiples pasos. La extracción de proteína es mucho más sencilla. La extracción de proteína normalmente se utiliza un buffer de lisis y centrifugaciones. Pero en el caso de los ácidos nucleicos, al estar en el núcleo, hay que romper primero 2 bicapas lipídicas, la de la membrana celular y la de la membrana nuclear. Hay que separar todos esos componentes celulares e incluso ARN de ADN. Hay que separarlos, purificarlos, precipitarlos, lavarlos y disolverlos, porque siempre cuando ellos están en solución son más estables. Entonces, tenemos diversos métodos de extracción de ácidos nucleicos. De estas diversas técnicas están aquí. Algunas son aplicables para ADN y hay otras que son aplicables tanto para ADN como ARN. Algunas tienen sus desventajas, algunas tendrán sus desventajas. Estos son métodos que son métodos tradicionales, en donde tú utilizas reactivo por reactivo, te demoras 2 días en obtenerlos. La más utilizada es la de fenolcloroformo, pero te demoras 2 días en obtenerlo, porque entonces colocarlo, dejarlo overnight, colocar otro reactivo, dejarlo overnight, que precipite. Como les digo, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. El fenolcloroformo es el que más se utiliza porque tiene buen rendimiento, permite aislamiento de todas las matrices, ¿ya? Pero tiene unas desventajas. La más grave es que el fenol es muy tóxico, es muy cancerígeno, es un agente cancerígeno bastante potente, ¿ya? Y como te llega a caer fenol en alguna parte de tu cuerpo, te va a hacer daño. Entonces hay otro como el de cloruro de cesio, pero es demasiado, o sea, además de ser laborioso y prolongado, para la detección del ácido nucleico tienen que utilizarse el bromuro de tidio. Y el bromuro de tidio también ha sido ya no se utiliza prácticamente, ha sido reemplazado por otro tipo de agentes detectores o de agentes de tinción que son menos cancerígenos. Pues normalmente el que se utiliza de manera tradicional es el de fenolcloroformo, pero ya ni ese se utiliza. Ya lo que más utilizamos son los famosos kits de extracción de DNA y de RNA. Entonces, yo normalmente, particularmente utilizo esta marca porque me da buenos rendimientos, es económica, es fácil de utilizar, etc. Entonces, normalmente cuando uno quiere ya extraer, ya viene el kit, vienen todos los reactivos. Algunos no vienen preparados, pero lo que necesitan es adicionar, por ejemplo, un solvente, y es algo muy sencillo. Entonces tenemos que ir tanto de extracción, aislamiento y análisis de ADN, dependiendo lo que nosotros querramos hacer. Extracción genómica, purificación de plásmidos, para electroforesis, para cuantificación, para DNA viral. O sea, tenemos muchísimo. Mire, ya ahora hay otro nuevo que es para detección específica de SARS-CoV-2. Tenemos kit de extracción, facilitando más la vida a la persona que diagnostica. Entonces, ahora mismo es una maravilla tener todas estas herramientas a nuestra disposición. Ahorramos tiempo, ahorramos dinero,
ahorramos, trabajamos muchísimo más rápido, más eficiente, etc. Entonces tenemos todos estos kits que normalmente vienen en cajas así parecidas y vienen en un montón de frasquitos los diferentes reactivos que te van a utilizar. Y vienen con algo que se llama inserto, que es un inserto. Todos los pasos que ustedes tienen que hacer. Ahora tienen que agregar el reactivo A, el reactivo B, el reactivo C, la cantidad, etc. Dependiendo también el tipo celular, si es una célula eucariota, si es una célula de bacterias, si es un virus, etc. El método de fenolcloroform A y te permite obtener los ácidos nucleicos en media hora. Ya. Normalmente siempre le muestro yo a los estudiantes los métodos tradicionales que más se utilizan, como es el del fenolcloroformo, que primero hay que homogenizar. Bueno, esto es un paso completamente común en todas las extracciones de ácidos nucleicos. Hay que homogenizar el tejido. ¿Qué es homogenizar? Romper todas las membranas para poder liberar el ácido nucleico. Pues normalmente en el caso de los ácidos nucleicos, como necesitamos romper dos membranas lipídicas, tenemos algo que se llama buffer de lisis, que normalmente tiene unos detergentes que facilitan el rompimiento de esa membrana y además estabilizan los componentes celulares. Y agregamos algo que se llama proteinasa K, que degrada a las histonas. ¿Qué son las histonas? A ver, chicos, ¿qué son las histonas? Profesor, lo hablamos la semana pasada, en la estructura del ADN hay una serie de enrollamientos. Recuerdo algo que está como comprimido, empaquetado, pero no recuerdo ahora mismo qué. A ver, ¿qué dice la compañera que estaba hablando antes? Sí, que, o sea, el enrollamiento del ADN, hay unas proteínas que ayudan a que básicamente se enrolla más la estructura y eventualmente pues se forman los cromosomas, ¿no? Exactamente, las histonas son unas proteínas. Recuerden, son unas proteínas octaméricas, porque son 8 proteínas en las cuales se enrolla el ADN para permitir una compactación y una organización del mismo, para que no esté todo desenredado, porque imagínense, son 2 metros por célula. Entonces, son unas proteínas que permiten, o encima de ellas se enrolla el ADN para que se organice en la célula, ya sea en forma de cromatina o en forma de cromosomas. Entonces, ¿qué hacemos? Después de que hacemos la lisis, agregamos la proteinasa K. Proteinasa, enzima, rompe. Lo que hace es romper a estas proteínas para que el ADN se desenvuelva. Entonces, Vortex es un equipo que agita. Lo tengo allá del otro lado. Es un equipito pequeño, compacto, que lo que hace es agitar los tubos. Y luego miren que después de que se agrega la proteinasa K, se agita para facilitar la mayor interacción de estas proteínas, de la proteína, o sea, de las histonas con la proteinasa K, y se rompe. Y además se incuba por 2 horas a 65 grados para facilitar ese rompimiento y esa degradación de las histonas. Cuando ya se incuba por 2 horas, se centrifuga a 4 grados por 15 minutos y se va a formar un pellet o un precipitado y un sobrenadante. Normalmente este pellet son contenidos celulares, membranas celulares, algunas organelas, etc. Entonces se colecta el sobrenadante
que es el líquido que queda arriba, y se descarta este pellet. Entonces se pasa a otro tubo, el sobrenadante, y se le agrega una solución de fenolcloroformo, se agita y se centrifuga. Entonces, importante aquí, este fenolcloroformo alcohol isoamílico tiene un buffer que se llama tris, que dependiendo de lo que vayamos a obtener, podemos utilizar un tris a pH 8.5 si vamos a utilizar si vamos a aislar DNA, o un tris a 5.2 si vamos a utilizar RNA. Ya, esto es por lo que yo les estaba diciendo de el monocatenario. Entonces, este pH facilita el mantenimiento de esa monocadena, mientras que este facilita el mantenimiento de la doble cadena. Entonces, luego otra vez centrifugamos y se van a formar diferentes capas. ¿Ustedes por qué creen que se formaría estas diferentes capas cuando se agrega este reactivo de fenolcloroformo? Química orgánica. Miren las concentraciones. 25, 24 y una parte de alcohol isoamílico. En química orgánica, ¿cómo se llama esto? Cuando utilizan una ampolla de, ¿cómo se llama el proceso? Química general 1, chicos. Cuando queremos separar una fase líquida de una fase líquida, utilizamos una ampolla de decantación. Decantación. Entonces, esto es un proceso que se llama decantación, en donde la fase orgánica la comprende el fenolcloroformo y la fase acuosa es el buffer de lisis, la proteína K, que recolectamos acá en este paso. Entonces, se nos va a facilitar el proceso de decantación. El proceso de decantación y el cloroformo, sobre todo, va a hacer que se formen algunos precipitados porque van a reaccionar con lípidos, proteínas y algunos componentes celulares que se les llama debris. Van a facilitar también la separación de las proteínas y se va a mantener la fase acuosa. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Separar las proteínas de los ácidos nucleicos a través de un proceso de decantación. Se colecta el sobrenadante y se coloca etanol o isopropanol para precipitar aquí hay dos ácidos nucleicos. ¿Qué se precipitaría aquí? Con etanol e isopropanol. Si estoy colectando el sobrenadante y estoy haciendo extracción de DNA, ¿qué me queda en el precipitado? Precipitaría ARN, ¿no, profe? RNA, exacto. Me queda el RNA y aquí me queda DNA soluble. El etanol aquí en este paso, por eso es que es un paso crítico, porque lo que hace aquí es precipitarse el RNA. Y esto es, este paso normalmente determina la pureza
del ADN. Luego se agrega nuevamente el etanol absoluto a 96 grados, grado biología molecular, se agita y se deja reposar overnight o toda la noche a -20. Luego se centrifuga y se forma lo que se llama botón de ADN, que es una bolita que se forma aquí abajo. Se precipita después el ADN, porque aquí ya el ARN lo botamos. Decantamos y nos quedamos con ese botón de ADN, que luego se lava con etanol al 70%, se centrifuga, se detiene y aquí vemos, aquí ya es más visible ese botón. De hecho, ustedes lo pueden ver, es como si fuera una bolita de algodón, se ve dentro del tubito. Ya. Y ya después de que está resuspendido y libre, normalmente se utiliza un agua que viene libre de DNasa, viene de fábrica, se resuspende, como el ADN es soluble en agua, se toma una pequeña muestra para leer en espectrofotometría y cuantificar la cantidad de ADN. Normalmente, antes se utilizaba un espectrofotómetro de cubetica, pero ya hoy, teniendo en cuenta de lo que tenemos de ADN, es bastante poco, utilizamos un equipo que se llama NanoDrop, que es un espectrofotómetro que nos permite utilizar de 1 a 2 microlitros de DNA. Por eso es que se llama NanoDrop, nanogota. Ya, en una nanogota ellos me dicen la pureza y me dice cuánto hay. Ya que el ADN absorbe a una longitud de onda específica. En el caso del RNA, la obtención es más sencilla. Normalmente se utiliza una solución fenólica de tiocianato guanidina que se conoce comercialmente como trisol. Entonces miren que acá se utiliza un buffer de Lisi que tiene tritón, SDS y delta. Acá se utiliza una solución fenólica que se llama trisol y se adiciona el cloroformo frío. Todo se mantiene en hielo. Aquí no. Aquí es máximo a 4 grados. Y de hecho aquí se incuba 65 para facilitar ese proceso de obtención del ADN. Todo es sobre hielo. Entonces solamente se homogeneiza con trisol, cloroformo, vortex y se incuba en hielo. Luego se centrifuga y se recolecciona sobre nada. Acá lo que se hace es precipitar tanto las proteínas, ácidos nucleicos y todo. Aquí dentro de los primeros pasos hay una diferencia. ¿Cuál es? Y es lo que hace fundamental que este método sea diferente a este. ¿Y por qué el RNA se obtiene puro si acá también estamos añadiendo isopropanol al igual que aquí? Él me da la respuesta. Miren bien, los pasos de DNA aquí en los primeros pasos. Y acá, para llegar a overnight, solamente son estos pasos. ¿Cuál es la diferencia? Y eso hace que el RNA sea más puro. Vamos a ver quién me da la diferencia. Profe, ¿no puede ser el uso de cloroformo? No, acá también se utiliza cloroformo. Fenol, cloroformo y alcohol isoamílico. Acá se utiliza también cloroformo. Y esta solución de trisol tiene fenol.
Porque es que entre el cloroformo y el fenol es que se va a formar esta capa que permite la decantación. Les devuelvo nuevamente para que miren los pasos. Y les pongo el RNA. Profe, no es la temperatura de incubación. Esa temperatura de incubación es consecuencia de algo que se adiciona. En lo que se adiciona es lo que realmente hace la diferencia. Recuerda que el RNA es más sensible, no se puede calentar porque se degrada. Pero en la extracción de DNA eso se calienta por una razón, porque se le agrega algo para facilitar la acción de ese algo que se agrega. Que acá no se agrega porque al contrario nos facilita obtener el RNA más puro. Les devuelvo otra vez. Profe, la proteína K. Proteinasa K. Eso, la proteinasa K, sí. La proteinasa K degrada las histonas. El RNA no tiene histonas. Entonces acá no se necesita esa proteinasa K. Al contrario, necesitamos que el DNA quede en histonas para yo precipitarlo como proteína y poder obtener este RNA más puro. Entonces aquí, cuando yo agrego el trisol y el cloroformo, en la fase acuosa me va a quedar solamente RNA, porque acá se me precipitan las proteínas. Ven acá. Acá abajo se me precipitan las proteínas. Aquí abajito. Como el DNA está envuelto en histonas y las histonas son unas proteínas, cuando yo agregue el fenol, el cloroformo a la solución de tritol,